Y ahora y aquí, ¿verdad? Como decimos, aquí y ahora, en este tu momento. Bienvenidos a este tu canal, Expert TV, el canal de los expertos. Y bueno, yo aquí muy contenta de recibirte. Ya me dijeron, no te vimos hace 15 días. Bueno, bendito Dios, he tenido muchísimo trabajo, entonces a veces no me alcanza el tiempo para grabar programas, pero aquí estoy muy contenta de estar contigo esta mañana fría, de mucho aprendizaje. Y bueno, pues aquí en este tu programa, volver a empezar con Carla Dueñas. Y justo de esto se trata. Nuestro tema el día de hoy se llama Más vale innovar que morir. Y más te vale a ti que empieces a observarte desde estas competencias y cualidades para empezar a hacer cambios en tu vida, ya sea personal. Bueno, que siempre lo he dicho yo, siempre que haces un cambio personal, se mueve todo. Todo está conectado, todo, tu trabajo, tu familia, los amigos, tu pareja, todo está conectado. Entonces, cuando trabajamos con la persona, empiezan a venir estos cambios. Pero déjenme platicarles por qué pensé en darles este tema el día de hoy. Si bien se está hablando de un tema muy fuerte de crisis en el país, veo las noticias y todo es crisis, todo es que el gobierno, todo es se está acabando el agua, ya no nos queremos casar, todo es en un ambiente de pérdida, se está agotando el recurso, se está agotando mi paciencia, se está agotando esta parte de creer en el individuo, en mi pareja, en mi familia. Todos te traicionan, o sea, hay un tema bien fuerte allá afuera negativo desde la crisis económica. Entonces yo pensando en esto, en la semana fui a capacitar, que por cierto les mando muchísimos saludos a todos los promotores de Cultura del Agua, que fue un gusto para mí enorme haber estado contigo, compartir contigo estos escenarios maravillosos de capacitación, donde tengo la fortuna de estar contigo de persona a persona y hablar de temas tan importantes como lo es la innovación. Muchas gracias a ti que estuviste conmigo todo este mes, todas estas semanas. Fue un proyecto maravilloso y gracias a ese proyecto, bueno, hoy quiero compartir con todos nuestros amigos allá en casa, donde quiera que estén, porque esta es la maravilla del internet ahora, nos puedes ver en todo momento a la hora que tú elijas. Muchísimas gracias. Entonces, se me vino a la cabeza este tema de más vale innovar que morir. Fíjense bien, vamos a empezar con esta parte de la tragedia. O sea, yo siempre he dicho que en una persona, si no existe una necesidad, no va a poder romper paradigmas o no vas a tener estas habilidades o no vas a poder aplicar estas competencias para hacer algo nuevo, para innovar, para salir de esa zona de confort donde muchas veces caemos por la rutina, por lo que quieras, por la desgracia, por lo que tú quieras. Pero llegas a estar en una zona de confort donde no hay un movimiento. Entonces, si no te mueves, pues no vas a poder avanzar, ¿cierto? No hay alternativas. Muchas veces hasta para hacer neuroplasticidad se necesita hacer cosas diferentes. Si no lees, por ejemplo, no haces neuroplasticidad, no tienes otras alternativas, no aprendes. Entonces, yo siempre he dicho que cuando hay una crisis es cuando vienen las necesidades. O sea, ¿qué estoy necesitando en este momento? ¿Qué puedo hacer más allá de lo que no estoy haciendo? Entonces, hablar de innovación es hablar de crisis, es hablar de alternativas, es hablar de solo el recurso con el que cuento, es hablar de, bueno, ¿por qué no te haces preguntas que te lleven a salir de esta zona de confort? Tener esta lluvia de ideas. Y digo, por ejemplo, ya sabemos que conocemos, les iba a dar un dato, pero se me fue el ejemplo que les quería dar, pero por ejemplo, ya sabemos que Tomás
Edison dice, no me equivoqué 10,000 veces, o sea, lo intenté 10,000 veces. ¿Y cuántas veces tú ni siquiera te arriesgas una por algo muy importante que se llama el miedo al fracaso, o el miedo a la crítica, o el miedo a no cumplir ese sueño? Y entonces te quedas estático, te quedas ahí en una zona de confort donde no te mueves. Es muy sencillo ser víctima porque tienes recompensas ocultas, pero estás ahí. Y si lo hablamos de forma laboral, bueno, aquí los que te hacen salir de la zona de confort, bueno, pues son los jefes, los compañeros, porque de algún modo te empujan, te obligan a dar un resultado, porque si no, no te pagan. Entonces, este es un punto importante que debes de tomar en cuenta. Primero te voy a dar un ejemplo de cuando hay una crisis. Yo venía pensando en el camino, ¿qué ejemplo les puedo dar? Obviamente siempre pensando uno que yo ya experimenté, porque no te voy a platicar de algo que no conozco, ¿no? De hecho, me puse a pensar ahorita cómo lo aplican los japoneses, y tienen una palabra en chino, literal, los japoneses, pero los chinos tienen dos símbolos, que la crisis siempre aporta cambio y siempre va a haber un beneficio, siempre le ven algo positivo porque van a innovar. Entonces, venía yo pensando que te iba a poner como ejemplo, pero recordé aquella vez que me tuve un quiebre personal, y no sé tú, pero la realidad es que el individuo cuando tiene un quiebre personal muy fuerte, pues todo se mueve, volvemos a lo mismo, todo está ligado, se mueve tu trabajo, se mueve tu familia, todo tu entorno se mueve. Entonces ahí es cuando estás en una crisis y verdaderamente tienes que sobrevivir, porque al final del día es eso, sobrevivir, comer, vestir, calzar. Estar en este mundo implica, bueno, mantenerte vivo, así de sencillo. Entonces recordé aquella vez de mi quiebre que salí huyendo literal a vivir a Cuernavaca, o sea, aquí 40 minutos, la verdad es que, chicos, hago muy poco tiempo de ida y vuelta, y bueno, antes era un problema muy grande para mí. ¿Por qué? Porque de entrada yo le tenía pavor a la carretera, o sea, era algo donde yo me subía a la carretera y manejaba verdaderamente con miedo, y la primera vez que lo hice, iba a 60 con las dos manos bien agarradas y temblando, ¿no? Pero yo respiraba y decía, sí puedo, como no, esto es un reto más, la carretera. Ahí traigo algún estrés postraumático de la infancia, que nos íbamos a voltear en la pera, entonces quedé traumadita, ¿no? En ese sentido, pero ya lo superé. Hoy hago media hora, 40 minutos, y créanme que voy a 100, 120, en rectas, no en curvas, entonces ya lo domino. Pero bueno, ¿cómo fue esta crisis? Pues fue muy fuerte. Entonces me quedé sin trabajo, no tenía cómo sostener a mi familia, a mis hijas, y entonces lo primero que hice fue recordar esa escena. Y recuerdo perfecto que tenía varias situaciones que resolver. Y acuérdense lo que yo digo, siempre va a haber dos vertientes, los problemas que tienen solución y los hechos que tienen aceptación. En ese momento yo tenía ambos por resolver, pero me enfoqué primero en el problema y no en la desgracia. Vaya, si me hubiera enfocado en la desgracia me hubiera ido a los hechos, porque era un hecho latente que estaba viviendo. Entonces me enfoqué en el problema. Me fui al problema, pero no me pregunté por qué a mí. La pregunta que yo me hice fue voltear a ver todo mi entorno. Tenía 2 mudanzas metidas en una casa, no tenía dinero, no tenía para las colegiaturas. Empezaba yo con esta crisis emocional, donde tus hijos te voltean a ver y tú lo único que puedes decir es, vamos a estar bien, tengan paciencia. Claro, por dentro destrozada, llorando, desgarrada. Y entonces, una de las preguntas inmediatas, porque puedes tener una lluvia de ideas, así como dice aquí, idea, pero hay que ir por pasos. Entonces, yo te voy a dar una formulita para cuando tengas este tipo de situaciones. Primero es priorizar. ¿Qué va primero? Yo pensé, ¿qué tengo que hacer primero? Pues comer, porque no había para comer al otro día, tal vez.
Entonces era priorizar. Y luego era delegar. Volteé y dije, bueno, con esto de la mudanza, mis hijas se pueden ir acomodando, yo puedo ir despejando un poco la casa en lo que voy teniendo esta imagen de cómo me quiero ver aquí a futuro. Después viene postergar. O sea, yo empecé a darme cuenta que tenía que postergar cosas, como por ejemplo, no ir a la Ciudad de México en tanto tiempo, no dar terapia un tiempo, no podía trabajar aunque quisiera. Cuando nos dedicamos a esto, si yo estoy mal, no puedo dar nada. Entonces, hay que ser muy éticos, te quitas un rato del mercado, tomas tiempo para sanar, para salir adelante y después seguir. Entonces ya dije, priorizar, delegar, postergar y después tenía que renunciar. En ese momento tenía que renunciar al hecho de seguir viviendo en México y en la ciudad, en la ciudad. Y entonces requería adaptarme rápidamente a Cuernavaca. Y como dice Piaget, adaptación es inteligencia. Entonces, ahí empezó esa crisis tan fuerte donde me vi muy mal. Estuve internada 10 días en un hospital, bueno, pero eso fue saliendo del hospital, ya estaba yo en Cuernavaca. Y empecé a generar ideas para poder vivir. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Pues como yo tenía 2 mudanzas, ya tenía una casa hecha y la otra llegaba, pues tenía demasiados muebles y entonces me dediqué a hacer trueques. Dije, bueno, ahorita puedo solucionar a lo mejor con el de la verdura, darle una televisión y que me dé toda una despensa o qué sé yo. Empecé a hacer trueques y así fue como empecé a sanar. En la parte física estaba en una crisis. Cuando estamos en depresión no queremos ni mover un dedo y te dicen sal, ¿no? Qué ganas de salirte mangos, no te puedes ni levantar de la cama. Y cuando te dicen échale ganas, te dan ganas de voltear y mentarles la M, porque échale ganas, ¿cómo? Si estás en un quiebre, estás deprimido, no tienes ganas de levantarte, no tienes ganas de salir. Por Dios santo, no les digan échale ganas, tú puedes, porque no es así. La psicología del individuo es muy delicada. El tener una salud mental es muy delicado. Entonces hay que trabajar muchísimo en ello, pero con mucho cuidado, muy despacio, con ciertas programaciones. Me acuerdo que en ese momento yo volteé, vi a una de mis hijas y dije, algo tengo que hacer. Dije, lo primero que tengo que hacer es salir a correr. Entonces me levanté, me puse los tenis, empecé a correr. Ni siquiera en mi cabeza pasaba a bajar de peso porque no estaba en ese mood. Estaba en aclarar mis ideas para poder resolver. Y bueno, yo no te puedo contar a detalle los pasos a detalle que seguí, pero fueron muchos pasos muy cuidadosos para poder salir de este quiebre y entonces empezar a innovar, porque si yo no innovaba, iba a morir. Literal, ya le habían dicho a mi madre en el hospital que yo ya no iba a salir de esta. Entonces, recordé lo que yo hablo en mis talleres y lo que siempre les digo a todos ustedes, amigos y amigas, la peor crisis es mental, está aquí. Y sí, podemos tener una crisis en el país, pero volteen a cada esquina. ¿A poco no hay Oxxos? Si estamos en crisis, ¿por qué hay tantos Oxxos? ¿Por qué hay demasiados centros comerciales? ¿Por qué la infraestructura del país está avanzando con puentes y puentes y metros y metros? Ya quieren hacer un metro rapidísimo, o ¿cómo le llaman? De velocidad, de Guadalajara, León a México, cuando no pueden acabar con una fregada línea del metro. O sea, pero hay proyectos. Entonces, si hay crisis, ¿por qué se está haciendo todo eso? ¿No te lo has preguntado? Aquí es cuando puedes explotar tu potencial como individuo, generar ideas para salir adelante. Entonces ese fue el primer paso, sobrevivir. El segundo, comer obviamente para sobrevivir. El tercero, mantenerme alerta para poder estar negociando. Algo que te puede salvar la vida es terapia ocupacional. Hasta lavar los trastes te saca de una depresión. Hazlo. De verdad, yo estaba obligada a salir de esa depresión. Uno, porque me podía morir, pero tengo 3 hijas a mi cargo, entonces había que hacer algo.
Entonces, este ejemplo del trueque fue la primera idea que se me vino, pero no en ese momento. Eso lo hice muchos años atrás y tenía una evidencia que podía funcionar. Entonces, en ese momento, las preguntas que me hice fueron muy claves. ¿Qué dejé de hacer antes que me funcionaba? ¿Qué debo empezar a hacer? ¿Y qué debo de seguir haciendo? Y en el seguir haciendo recordé que yo debo de seguir siendo fuerte para poder salir adelante y seguir innovando, traer ideas, hacer, crear, observar qué tengo, porque muchos me pueden decir, ay Carla, pero yo no tengo dinero para el gimnasio, ¿cómo iba a ir al gimnasio? Pues en ese momento yo tampoco, pero tenía me di la glorieta que yo tenía en casa y dije, wow, si voy son 500, si regreso son 500, al final 2 vueltas es un kilómetro. Entonces, pues, usé mis recursos. Esto es lo que debes hacer cuando tienes que innovar. Observar con qué cuentas, para qué te sirve y cómo lo puedes explotar. Y déjenme platicarles los obstáculos de la innovación, porque muchas veces pues no nos damos cuenta que nos está atorando. Entonces el primero obviamente es la rutina y el conformismo. Y si de algo te sirve, pues vete a escuchar nuevamente este cuento de la vaca que me encanta, de este doctor colombiano, Carrillo creo que es el doctor, no recuerdo bien el nombre, pero el cuento de la vaca yo lo escuché hace 20 años, cuando estaba en esta super empresa de la que yo salí, y me encantó, lo uso para mis reflexiones y te puede servir. La rutina te lleva, ya lo dije desde el principio, a una zona de confort, donde es muy complicado salir, y más si te están apapachando ciertas personas y no puedes salir de ahí. Entonces, ojo, te voy a decir otra cosa. Esta parte de la obsesión del poder, la focalización de habilidades, ¿no? En defenderse y obviamente meterle la zancadilla a otras personas. De verdad, yo conozco mucha gente que cree que ya lo sabe todo. No, espérame. No eres el rey del circo, no eres el sábelo-todo. Cuando hay demasiado poder también hay baja autoestima. Entonces ten mucho cuidado, porque si tú estás ejerciendo mucho poder, ya sea en tu trabajo, con tu gente de trabajo, con tu familia, con los hijos, con la pareja, también es baja autoestima. Una cosa es que tú tengas una guía de cómo hacer las cosas por la experiencia que ya tienes, pero también debes permitir que la gente te dé sus puntos de vista y tomar opciones de otras personas para poder avanzar, ¿vale? Pero ese también es un obstáculo, la obsesión del poder en la innovación. El miedo, que ya dijimos desde hace ratito dijimos, miedo al fracaso, miedo a enfermarte, miedo a enamorarte, miedo. Déjame decirte que fisiológicamente el cuerpo está preparado para defenderte. Tiene un mecanismo de defensa. Físicamente hay síntomas. Cuando empiezas, recuerdo alguna vez que me iban a asaltar, que escuché el corte de cartucho, mi cuerpo fue helado, frío, inmediatamente me hizo voltear y reaccionar. Ese es un mecanismo de defensa. El cuerpo es muy sabio. Y el miedo también sirve para salir de la zona de confort. O lo agarras y lo haces, o lo agarras y te apanicas y te quedas paralizado. Ten cuidado. La rigidez organizacional. Señores líderes en el mercado, dejen que sus empleados tengan lluvias de ideas, dejen que opinen, porque también si hay esa cierta rigidez no pueden innovar. Entonces, muchas veces yo he estado en empresas donde están innovando los chavos y el jefe dice, eso tampoco, esto qué. O sea, entonces le quitan las ganas de innovar. La hostilidad a lo divergente, ¿no? O sea, tienes que aprender que obviamente, aunque no sea familiar, tienes que adaptarte. Aunque no lo conozcas, de eso se trata, de arriesgarte, ¿ok? Y bueno, el otro obstáculo, la trampa de la actividad, ¿no? Y esta parte, vivir con el síndrome del bombero, o sea, eres el apagafuegos, vas, apagas aquí, apagas acá, luego acá. No, o sea,
en esta parte de innovar tienes que empezar a crear, tienes que empezar a planear. Es importantísimo una planeación estratégica para tu vida personal y para tu trabajo, ¿ok? Otro es los filtros negativos. De verdad, yo conozco mucha gente negativa y eso es un punto muy importante que debes de observar, ¿no? Yo, para serte muy honesta, yo me separo de la gente negativa, aporto, pero si siguen en ese canal, adiós, me voy, bye. No puedo estar con gente negativa, ¿vale? Contaminan y son tóxicos. Entonces, y si tú eres de esos negativos, mueve tu chip, porque de verdad te vas a meter el pie. Y el último obstáculo que te voy a dar es la falta de seguimiento. Cuando no le damos seguimiento a estas innovaciones, a estas crisis, entonces, bueno, pues te puedes quedar en el intento. Y déjenme decirles que muchas veces la gente me dice, ay, Carla, es que no puedo, estoy son como dos escenarios. El de las personas que están completamente deprimidas y no pueden, o también el de las personas que están todo el tiempo dando. En ambas hay una carencia emocional. Me dirían, ¿y por qué las que dan demasiado? Bueno, ojo, las que dan, pero se cuidan a sí mismas. Las que dan y no se cuidan a sí mismas en su persona, entonces hay una carencia. Y en esa carencia te estás haciendo daño. Entonces yo te diría, primero ve en ti, primero cuídate tú, primero mantente tú, tente lindo, tente linda. ¿A qué me refiero lindo? O sea, el cuidado personal, empieza por ahí, por obviamente bajar de peso, por tu cuidado de la salud física, que sea integral. Tu cuerpo necesita esta homeostasis, ese equilibrio que busca todo el tiempo. Entonces come saludable, vístete lindo. No te voy a decir ponte marcas, eso es superfluo, pero vístete, ponte higiene en tu cuerpo, date una manita de gato, cuida tu aspecto personal. Ponte a leer, toma agua, toma mucha agua, eso te va a ayudar. Duerme bien, descansa, cuida mucho esta parte. Ten contacto con la naturaleza, por favor, vamos a plantar un árbol, a lo mejor una vez al mes, si lo haces como un hábito, igual también vamos a poder salvar el planeta. Esto te lo dejo. Te lo dejo y te lo regalo y ojalá lo puedas hacer. Si tú adoptas una coladera y la limpias todos los días, si tú cada mes o cada semana vas y plantas un árbol, a donde se te hinche tu regalada gana, hay mucho espacio en México, a un estado, en tu misma casa, en el parque de la esquina, qué sé yo, te los regalan en los viveros Coyoacán. Creo que ahí están regalando árboles, ¿no, chicos? Entonces, pues haz este cambio, empieza a traer esta lluvia de ideas para poder innovar y no morir en el intento. Pues queridos amigos y amigas, el tiempo se acota, espero que te haya yo aportado algo de información para que tú puedas aplicarlo y innovar y que empieces a descubrirte con estas habilidades y estas competencias donde tú eres grande, donde puedes poner a trabajar tu cerebro, donde tu actitud la puedes modificar porque al final es una elección. Pues literal, como te lo acabo de decir, hay que volver a empezar. Así que yo me despido de ustedes, queridos amigos y amigas. Nos vemos pronto. Vamos a salir de vacaciones, pero de verdad los esperamos aquí con muchísimas ganas en tu canal Expert TV, el canal de los expertos, aquí en mi programa Volver a Empezar con Carla Dueñas. ¡Chao!